A ver, compartir pantalla. Ustedes díganme después cuando ya puedan verlo. Ahí se ve, profe. Ahí Perfecto. se ve, profe. Bueno, entonces aquí, bueno, yo estoy tratando de ponerlo en la pantalla completa. Ahí está, ¿ahí lo ven? Sí, ¿no? Sí, profe. Por lo menos yo lo estoy viendo. Bueno, las reacciones de combustión, hemos visto el tema 1, que es combustibles, y que es obviamente sumamente importante. Una de las preguntas incluso que ustedes tenían en el cuestionario era ¿cuál es la principal fuente de energía en la matriz incluso energética nacional? ¿Cuál sería? ¿Quién quiere comentar algo ahí? Gas y petróleo. Gas y petróleo. Gas y petróleo. En segundo lugar, ¿cuál podría ser? ¿El gas natural? Sí, ya lo dijo tu compañero, sí, el petróleo y el gas natural. La hidráulica estaría en segundo lugar. Bien, gracias Bien. Matías. Y después están la renovable y la nuclear. Claro, las renovables, digamos, todavía, fíjense que están teniendo un porcentaje bien bajo todavía, pero está empezando a ser muy importante justamente porque la nación está en lo que se llama el cambio de la matriz energética, entonces los renovables han empezado a tener presencia, ¿no? Con un porcentaje todavía que es un porcentaje bajo, pero que va a ir creciendo. Por lo pronto, si lo vemos desde el punto de vista de la clasificación, entonces estamos diciendo que los combustibles convencionales que derivan del petróleo y del gas natural son las fuentes más importantes de energía. ¿Para qué se utilizan? Principalmente, digamos, los combustibles son utilizados para el uso en motores térmicos y para el uso de calefacción. ¿Bien? Ya sea calefacción indirecta para calefacción de grandes equipamientos o calefacción industrial, ¿no? En el caso de las industrias en donde necesitemos acondicionar los ambientes o donde tengamos que hacer acondicionamiento de corrientes, y puede ser directa, como en el caso de los hornos y la caldera, así se puede clasificar, calentamiento directo en hornos y calderas, o puede ser indirecto cuando yo utilizo un fluido intermedio. Ese fluido intermedio se calienta y es el que se utiliza, por ejemplo, en los intercambiadores de calor. En forma genérica, yo puedo decir que un combustible reacciona con el oxígeno del aire, siempre es con el oxígeno del aire, para producir gases de combustión y calor. Entonces se trata de una reacción obviamente que es altamente exotérmica y donde el principal producto de esta reacción es este. Esto también tiene importancia porque, por ejemplo, hay empresas que se dedican a obtener, luego de la combustión, los gases producto de la combustión, por ejemplo, para obtener dióxido de carbono. Por ejemplo, la empresa Air Liquide, fuimos a la visita a planta en Tucumán, se dedica a obtener dióxido de carbono que luego es utilizado en las industrias, por ejemplo, la alimenticia, para la producción de aguas carbonatadas y bebidas gaseosas. ¿Bien? Entonces, en forma general, las reacciones de combustión, los elementos que son combustibles en una determinada sustancia, son el carbono, el hidrógeno y el azufre. Por supuesto que la del azufre, es una reacción que es indeseable, completamente indeseable, porque ya hemos visto en el tema 1 de combustibles que se produce el dióxido de carbono, se sigue oxidando y luego en presencia de agua se produce el ácido sulfúrico en las cañerías, en la chimenea precisamente, sobre todo si es que se produce la temperatura de rocío, y entonces esta sustancia
no es, digamos, deseable que aparezca en el combustible, y por lo tanto se utilizan operaciones de eliminación de tal manera de disminuir a lo óptimo posible, a lo mínimo posible, la presencia de azufre. Ahora, ¿qué pasa con el carbón y el hidrógeno? Si miramos qué pasa con la sustancia carbono, al oxidarse con el oxígeno, tiene, digamos, si la reacción es completa, tendría que producir dióxido de carbono y el calor que se produce en esa reacción de combustión. Todas estas reacciones son reacciones en cadena, son reacciones de alta velocidad, por lo tanto la dinámica de estas reacciones más bien está relativizada o su velocidad, digamos, de reacción no es la condicionante en las reacciones de combustión, sino más bien cuestiones físicas como, por ejemplo, el mantenimiento, el estado de los quemadores, la mezcla, la turbulencia, la temperatura a la cual se produce la combustión, la eficiencia también se va a ver beneficiada si es que yo precaliento las sustancias reaccionantes, ¿bien? Ya sea el combustible en cualquiera de sus estados, gaseoso, líquido o sólido. Bien, entonces, si la combustión fuera completa, las reacciones de esta combustión tendrían que ser dióxido, y el hidrógeno, que también es constitutivo, digamos, del combustible, se oxida para dar agua. También tiene, por supuesto, el aporte de calor. Y aquí están los calores que producen cada una de esas reacciones, ¿bien? Y el azufre se oxida también y aporta esa cantidad de kilocalorías por mol de elemento combustible, que es el azufre en este caso, el hidrógeno y el carbono para las reacciones anteriores. Bien, ¿qué es lo que ustedes van a trabajar? Ustedes van a tener ya el apunte para poder trabajar en el práctico. Hoy día vamos a hacer un teórico práctico, vamos a hacer un mix para que ustedes vean cómo van a trabajar en la práctica utilizando los conceptos teóricos que ya tienen en el apunte. ¿Bien? Vamos a hacer a modo de ejemplo qué es lo que pasa con el dióxido de carbono y cómo vamos a ir sacando la cantidad de oxígeno necesario para quemar este carbono. ¿Ya? Entonces, en la reacción que vimos anteriormente, si yo, fíjense que esta ecuación está balanceada, ¿bien? Ya está balanceada. En algunos casos yo tendré que balancear las ecuaciones, ¿ya? Dependiendo del combustible que se trate, para poder realizar y utilizar las ecuaciones a las que se llegan, que las tienen ahí a mano en el apunte. Si yo miro desde el punto de vista de los moles, yo sé que, bueno, un mol de carbono reacciona con un mol, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1, el coeficiente estequiométrico del carbono es 1, y reaccionan para dar una molécula de dióxido de carbono. ¿Ya? Un mol y un mol. Cuando yo lo miro desde el punto de vista de los pesos moleculares, yo sé que el carbono pesa 12 kilos por mol, el oxígeno 32 kilos por mol, y el dióxido 44 kilos mol, o ocupa 22,4 normal metro cúbico. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un análisis de cuál es el peso de dióxido que produzco en la combustión, digo, bueno, estoy obteniendo 44 kilos de dióxido de carbono por cada 12 kilos que se queman en el quemador. ¿Ya? Y eso, haciendo obviamente el cálculo, me da esto y digo, bueno, hay 3,67 kilos de dióxido por cada kilo de carbón que yo estoy quemando. ¿Ya? Entonces, ahora, pero resulta que esa cantidad es una cantidad intensivada. ¿Ya? Eso es por unidad, por base, digamos, de cálculo de 1 kilo de carbón. El combustible comúnmente va a tener una composición que es esta que está acá, que para el caso de los combustibles, y eso tienen que tener bien presente, para el caso de los combustibles líquidos y sólidos, la composición de la cantidad de carbono que tiene ese combustible
viene dada en peso, es decir, en términos de masa. No así cuando el combustible es gaseoso y la composición que se da es una composición molar o volumétrica. ¿Bien? Todo eso está escrito en el apunte, así que lo van a volver a ver y se lo van a memorizar. Bien, quiere decir que si yo quisiera saber cuánto efectivamente voy a obtener de dióxido de carbono por la utilización de un determinado combustible, ¿bien? Tengo que multiplicar lo que obtuve antes por la composición de carbón que tiene ese combustible. Entonces, esto, fíjense que se van a ir kilogramos de carbón por kilogramos de carbón, y me va a quedar kilogramos de dióxido de carbono por kilogramos de combustible. ¿Bien? Estas relaciones que ustedes están viendo para el carbono, la van a leer también para los otros productos de la reacción. ¿Bien? Vamos a ver aquí. Como por ejemplo para el nitrógeno, para el oxígeno, dióxido de azufre, recién hemos visto la reacción de dióxido de azufre, y la producción de agua. ¿De dónde proviene el agua? El agua va a provenir de la que constituye el combustible y la que aporta, por ejemplo, el aire. El aire, cuando ingresa a los equipos de combustión, siempre tiene algo de hidrógeno, que es el que se va a combinar con el oxígeno, produciendo agua. Entonces, esto va a provenir de dos fuentes: la que proviene del combustible propio y la que proviene del ambiente es húmedo, excepto y solo pueda provenir del combustible. En el caso del dióxido de azufre, hemos visto que los gases Profe. Dióxido de Está muteada, profe. Profesora, está muteada, no lo estamos escuchando. Profe, tiene silenciado el micrófono. Sí, es que recién me dijo que la conexión estaba inestable y estaba conectando de nuevo. Se perdió la comunicación, yo perdí la comunicación, digamos, yo les hablaba y parece ser que cuando me vuelve a instalar, vuelvo con el micrófono silenciado. Ahora sí me escuchan. Se cortó. Entonces volvemos un poquito ahí al agua. A ver si es que puedo, incluso se dejó de compartir, ahora voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Ahí están viendo, díganme cuando ya, a mí ya me salió el que estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Sí se ve, profe. Bueno, vamos a aumentarle esto.
Bien. Creo que se cortó cuando me dijeron que cuando yo estaba hablando del agua. Así es, profe. Bien, entonces, si la reacción fuera completa, fíjense que aquí yo estoy poniendo cuáles serían todos los volúmenes de los gases en una combustión completa. En una combustión que fuera completa, la reacción, digamos, del carbono, del hidrógeno y el azufre, me diría que yo como producto de la reacción tendría solamente dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de azufre y agua. El nitrógeno, acá hay una gran suposición, y que es que el nitrógeno es un inerte en las reacciones de combustión, por lo tanto ingresa con el oxígeno del aire y pasa como inerte a formar parte de los gases de combustión. ¿Y por qué aparece el oxígeno? Porque comúnmente en las reacciones de combustión yo no alimento el aire en una proporción estequiométrica, sino que lo hago siempre con una razón de exceso para lograr la combustión y la mezcla de combustible con aire sea lo más perfecta posible dentro del equipo de combustión, es decir, del quemador. Por eso es que si yo analizara en forma general y si la combustión fuera completa y no hubieran mecanismos físicos que pudieran limitar la combustión, yo tendría que tener todas estas sustancias en una reacción química completa, ¿ya? Y con exceso de aire, ¿ya? Y esto también lo van a ver en el apunte. Yo aquí solamente les quería mostrar para que ustedes vieran cómo ustedes tienen que analizar la teoría que está puesta en el apunte para que podamos ver ahora el teórico práctico. Espérenme aquí un segundo porque me parece... Quiero mostrarles esto. Bien. Aquí quiero volver a estas reacciones. ¿Bien? Estas son las reacciones. Si todo estuviera, si la reacción fuera completa, fíjense que yo tendría que tener dióxido, agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, el oxígeno en exceso, si obviamente lo estoy alimentando en exceso, y el nitrógeno, que ya vamos a ver en las reacciones. Yo voy a tener que poner el oxígeno del aire más el nitrógeno que aparece como un reactivo en estas reacciones. Ahora les voy a mostrar el apunte. Ustedes tienen ahí el apunte de combustión. Yo ahora les voy a mostrar, díganme si es que ya lo están viendo. Bueno, entonces, esto es lo que ustedes van a leer como material, digamos, de soporte para el trabajo práctico. Ahora lo vamos a ver de tal manera de que ustedes vean cuáles son las principales cosas que van a mirar en este apunte. ¿Bien? Esto es lo que acabamos de analizar, qué pasa con la reacción química, por qué nos interesa. ¿Bien? Aquí están las reacciones químicas que recién vimos. ¿Bien? Y luego aparece lo que es la definición de la reacción completa, estequiométrica e incompleta. Aquí tiene importancia que cuando la reacción es incompleta, significa que el producto que vamos a obtener es monóxido de carbono. Este monóxido de carbono no solo es indeseable porque es polución ambiental, sino también porque en los ambientes laborales constituye una sustancia que puede ser mortal. De hecho, todos los años se producen víctimas de la combustión incompleta en las casas, justamente por una mala combustión. Esa mala combustión
no solo tiene obviamente una cuestión principal que es la presencia de dióxido, ¿ya?, en el ambiente, y que también puede ser en el ambiente laboral, sino también que además trae aparejado una ineficiencia en la combustión, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos? Fíjense que hace rato, en la primera página que veíamos, la energía que se obtiene cuando la combustión es completa del carbón, es decir, de carbono más oxígeno da dióxido, yo obtengo 7.838 kilocalorías por kilogramos de carbono cuando se produce el dióxido. En cambio, cuando se produce el monóxido, solo obtengo esta cantidad. Quiere decir que estamos perdiendo una gran cantidad de energía, más del 71%, en la eficiencia de la combustión, ¿ya? En algunas empresas tienen equipos de gran porte. Recuerdo uno, por ejemplo, en la planta industrial en La Rioja, en una empresa textil, dentro del ámbito industrial, en donde trabajan los operarios, tienen un quemador que ocupa dimensiones importantes dentro de la sala de trabajo. Por supuesto que está completamente sellado, y la chimenea sale hacia el ambiente exterior. Fíjense que si tuviéramos, ahí por supuesto tenemos que hablar de un alto mantenimiento del equipamiento, porque si hubiera fugas de monóxido de carbono, podría ser muy perjudicial para la salud de los operarios en la fábrica. Entonces, en un sector industrial, no solo hay que tener en cuenta la eficiencia energética, que lo estamos calculando acá, sino también otros aspectos relativos a la seguridad de las personas desde el punto de la disciplina de la higiene y la seguridad laboral. Y si hablamos de los equipos domésticos, estamos hablando del mantenimiento de los sistemas que tenemos de calefacción en la casa, que también requieren de un mantenimiento de gasistas matriculados, para que año a año yo haga una revisión de los equipos que pueden provocar accidentes desde leves a graves con el monóxido de carbono. Uno de ellos es, por supuesto, la calefacción, y lo más adecuado es que sea tiro balanceado, y otro de los equipos domésticos es el calefón. Los calefones, cuando no se le hace mantenimiento, también se produce una mala combustión, y los gases hacen un retorno, en vez de salir por la chimenea, ingresan nuevamente por los conductos y ingresan a los conductos del agua, y mucha gente tiene accidentes en las duchas, sobre todo en edificios en donde son viejos, o se hace un uso inadecuado del mantenimiento de las instalaciones de grandes edificios o de casas, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguien desea agregar algo? ¿Nadie quiere compartir alguna cosa que conozca de alguna situación industrial o de una situación doméstica? Profesora, el color de la llama, si es azul, ¿quiere decir que es buena combustión? Así es. El color de la llama, eso viene también incluso el servicio de Gasnor, trae todos los años distintos consejos, digamos, prácticos para las personas, y el color de la llama debe ser azul. Un color naranja no es una buena combustión. Y otra cosa que también es muy importante es la ventilación en los ambientes. Nosotros ahora estamos obviamente muy interesados en los ambientes industriales, pero en los ambientes industriales nosotros tenemos, por un lado, los grandes tinglados donde se producen, o medianos, dependiendo de la escala de la industria, donde se producen estas operaciones, pero también tenemos oficinas en donde trabajan, donde hacen su café las personas,
O sea, hay distintos ambientes, digamos, en un ambiente industrial. En todos son importantes la seguridad. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de los ambientes de administración o de cocinas, el gas comúnmente va a tener un olor que es característico, pero que no es del gas. El gas metano es inodoro, lo mismo que el monóxido de carbono. Es inodoro y por eso son imperceptibles a los sentidos humanos. Pero el gas que se utiliza en las instalaciones de oficinas se deben odorizar, y para eso se utilizan sustancias que son derivadas del petróleo para darle un olor característico y que nos indica que hay una fuga. No pasa así con las instalaciones industriales. En una caldera se utilizan grandes cantidades de gas natural, si es que fuera la fuente del gas natural, y en esas yo, si tuviera que poner un odorizante, gastaría grandes cantidades y sería un insumo que incidiría en un alto costo para la empresa. Entonces, para el gas que va a alimentar a la caldera, no se odoriza, por lo tanto yo no podría darme cuenta si es que hay una pérdida. Sí podría darme cuenta, a lo mejor por otro sentido, que es el tema del ruido. En las calderas, en la alimentación a calderas, la velocidad del gas es alta y produce un silbido que se puede percibir, por ejemplo, cuando vamos a la visita planta a la central térmica Güemes, se puede percibir el sonido de la circulación del gas en las cañerías. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra sugerencia o algo que quieran compartir. Bien. Vamos a continuar con qué es lo que ustedes también van a tener que hacer foco cuando enfrentemos los cálculos relativos a la combustión. ¿Bien? Entonces, aquí queda claro entonces que tenemos básicamente cuatro reacciones muy importantes, ¿no? La que vimos las anteriores, si es que la combustión es completa, nuestros productos de la reacción deberían ser estos. Y este producto, que es la energía que vamos a aprovechar, que es lo más importante. Y si la reacción fuera mala, es decir, aparece el monóxido de carbono. En una reacción que es incompleta, no solo va a aparecer este inquemado, sino que también que pueden, de acuerdo a la naturaleza o a la fase en cómo esté el combustible, va a aparecer ya sea restos de carbón, es decir, carbón sólido, si fuera, supónganse que fuera un combustible sólido, restos de carbón. Si fuera un líquido, van a aparecer como gotas, bien, como gotas de líquido. También, si fuera gaseoso, vamos a tener en la composición de salida parte del gas sin quemar, ¿no? Entonces, no solo va a aparecer esta sustancia indeseable como lo es el monóxido de carbono. Bien. En los cálculos relativos a la combustión aparece algo que es muy importante que yo pueda tener para poder resolver y hacer esos cálculos. Y eso es la composición. La composición físico-química del combustible viene dada por la composición que yo debería conocer a través de lo que se llama el análisis químico. ¿Bien? Entonces, el análisis químico o elemental me va a dar la información de cuál es el porcentaje que tengo de carbono, hidrógeno, azufre, agua, es decir, los otros componentes que pueda tener el combustible. ¿Bien? Yo necesito esta información para poder resolver los cálculos. Sin ello, no podría ser. Bien, entonces, si yo tuviera que hacer la determinación, y aquí empieza uno de los cálculos,
en este caso calcular la cantidad de aire necesaria para quemar combustibles sólidos o líquidos, y fíjense, aquí aparece lo que yo les dije adelante. Ustedes van a tener al apunte en 2 títulos. Una, cantidad de aire necesaria para combustibles sólidos o líquidos, en donde la composición va a venir dada en peso, es decir, en unidades masa. Cuando ustedes vean este otro título, para más adelante para los gases, ustedes van a tener la determinación de la cantidad de aire necesario para quemar combustibles gaseosos, en donde esta composición será volumétrica, el porcentaje en volumen, o porcentaje en moles. Eso es algo muy básico y conceptual que ustedes tienen que grabarse para realizar bien los cálculos. Bien, vamos a expresar que la cantidad que tenga de carbón, de hidrógeno, de azufre, vamos a llamarla con estas letras, ¿ya? Y también puede contener otros, ¿ya? Puede contener nitrógeno, el combustible también puede traer algo de oxígeno, generalmente está en bajas cantidades, va a tener cenizas, que es una parte también indeseable, pero que dependiendo de la naturaleza y la fuente de combustible, va a tener una cantidad de ceniza que es incombustible, y por lo tanto voy a utilizar obviamente algo de energía para simplemente calentar esa ceniza, y que va a salir, va a quedar, digamos, retenida si fuera un sólido, va a quedar retenida en la parrilla del quemador, ¿ya? En el caso de los combustibles gaseosos, esto no tiene, ¿ya? Pero sí en los combustibles sólidos y líquidos, ¿ya? Bien, entonces, fíjense que aquí estamos definiendo que C va a ser la fracción unitaria, o puede ser también la fracción en tanto por ciento, y que significa que es la cantidad de carbón que tengo por kilo de combustible, lo mismo para el hidrógeno, azufre y cualquiera de los otros componentes que puedan haber, ¿ya? Las reacciones, y vamos a ver solo una, porque después ya vamos a ir directamente al práctico para ver cómo lo utilizamos, nos va a interesar esta dinámica de la reacción, ¿ya? Hace rato estuvimos viendo desde el punto de vista de los gases. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista de qué cantidad de oxígeno necesito para que reaccione con el carbono que está presente en el combustible, ¿ya? Entonces tenemos la misma reacción que antes, tenemos los moles, las relaciones molares, tenemos los pesos de los elementos y de las sustancias. El oxígeno existe como biatómico en la naturaleza. Y bueno, entonces yo empiezo a hacer ahora los cálculos y digo, cuando yo quiera combustionar, que quiera quemar el carbón presente, ¿cuánto oxígeno necesito? Entonces hago la relación, necesito 32 kilos por cada 12 kilos de carbón, eso me da esta relación, y esta relación, para poder saber cuánto oxígeno necesito para el carbón que esté presente en el combustible, tengo que multiplicar por la composición que tiene ese combustible determinado. Entonces la ecuación finalmente me queda como 2,67 por la cantidad de carbón que haya en el combustible, lo cual dimensionalmente me dice que son kilogramos de oxígeno por kilo de combustible que es alimentado al quemador, ¿ya? Es una variable intensivada porque es una variable extensiva dividida otra extensiva, es decir, depende de la cantidad de masa que tengo acá y la cantidad de masa que tengo en el denominador, ¿ya? Lo mismo hay que hacer para el hidrógeno, ¿ya? Y aquí ya vamos a saltar a las últimas reacciones. Recordamos para el hidrógeno. Fíjense que aquí, si yo no tuviera este coeficiente estequiométrico, ¿ya? Yo primero voy a poner, bueno, hidrógeno más oxígeno me da agua, pero resulta que aquí el hidrógeno ya se balancea porque tengo 2 hidrógenos de este lado y 2 hidrógenos de este lado,
pero la molécula de agua tiene un solo oxígeno. Quiere decir que me obliga a poner como coeficiente estequiométrico el 0,5. De esa manera, recién la ecuación está balanceada. Eso es a lo que hacía alusión hace rato cuando les dije que debo ir planteando las reacciones y a la vez debo a continuación balancearlas para poder utilizarla bien en los requerimientos que necesite de los cálculos, en este caso del aire. Volvemos a hacer la relación que necesito 16 kilos, porque es la mitad de una molécula, necesito 16 kilos de oxígeno por cada 2 kilos de hidrógeno, eso me da 8, y para saber efectivamente qué cantidad de oxígeno para el combustible para quemar que tenga combustible, multiplico por la composición de ese combustible y me queda 8 por... Hola, ¿me escuchan? Se le entrecorta, profe. Se entrecorta un poco. Se escucha cortado, profe. Sí, la última se cortó. De nuevo. Se cortó, ¿verdad? Sí, profe. Sí, está bastante inestable la conexión. Vuelvo a poner el apunte. Díganme desde qué parte ya no escucharon. Hola. Cuando empezó a hablar del hidrógeno, Cuando empecé a hablar de, ahí se te debe haber acoplado el teléfono con la computadora. ¿Desde dónde? ¿Del nitrógeno? ¿O del hidrógeno? Porque todavía no hablé del nitrógeno, no hablé todavía. Era del hidrógeno, profe. Claro, sí. Bien, bueno, entonces fíjense, cuando empecé a hablar del hidrógeno, o sea, lo mismo que se hace para, ¿se acuerdan que vimos las 3 reacciones de combustión más importantes? Carbono, que pasa al dióxido cuando la reacción es completa. Combinación de oxígeno para dar agua. ¿Ya? Entonces, si ahí escucharon lo que hablé del balanceo de la reacción química. ¿Escucharon eso cuando hablé de balancear la reacción química? No se escuchó nada, pero ahora sí se le escucha bien. Bien.
¿El resto entendió lo de el balancear la reacción química? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, muy importante balancear la reacción química, y cuando hablo del hidrógeno, aparece aquí un coeficiente estequiométrico, opero igual que hice antes, y la reacción me dice que el oxígeno que es necesario para quemar la cantidad de hidrógeno que esté presente en el combustible va a ser 8 veces H, y con las unidades de kilos de oxígeno por kilo de combustible. De la misma manera opero para el azufre, ¿ya? Llegamos a esta relación, y ahora aparece algo que es que la cantidad de oxígeno que yo voy a necesitar para quemar ese combustible por kilo de combustible, fíjense que eso es lo que les decía hace rato, esto es una variable intensivada. Las relaciones que yo estoy obteniendo, las estoy obteniendo por unidad de masa de combustible. Entonces, voy a necesitar oxígeno para quemar el carbón, oxígeno para quemar el hidrógeno, para quemar azufre, y le tengo que restar la cantidad de oxígeno que tenga el combustible, porque esa va a estar disponible para las reacciones de oxidación en el quemador. ¿Bien? Entonces, finalmente, la ecuación, colectando todo lo que vine trabajando hasta ahora, me va a quedar así. Bien, entonces, esta es otra manera de colocarla, que es sacar factor común, la vamos a pasar, y luego viene la cantidad de aire mínimo. Es decir, aquello que yo, hasta donde yo venía haciendo, lo estaba haciendo con oxígeno, pero resulta que el oxígeno que utilizamos en la mayoría, casi todas las reacciones de combustión industriales, yo utilizo el aire para ser utilizados en los quemadores. Entonces, como dijimos que los combustibles sólidos y líquidos, su porcentaje están dados en unidades de masa, también tengo que utilizar los porcentajes másicos de la composición del aire para saber cuál es la cantidad de aire mínimo que necesito. Entonces hago esta relación y obtengo la cantidad de aire mínimo. ¿Ya? Entonces, dividiendo por ese factor, ¿ya?, a toda la expresión esta, es que obtengo esta expresión. ¿Ya? Bien, aquí vamos a hacer un alto. Bueno, esta es la energía perdida, que es cuando se producen, estos son los valores que tenía para dióxido y monóxido, y eso es lo que se pierde. Aquí viene otra definición que es importante, que es el exceso. ¿Ya? Yo necesito saber qué exceso, con qué exceso, eso va a depender de la naturaleza del combustible. Los porcentajes que yo utilizo en exceso, tanto para los sólidos, líquidos y gaseosos, difieren porque para cada uno de los combustibles, en virtud de las energías que necesito para que ese combustible esté disponible en la reacción, es más fácil en el gas que en el líquido y en el sólido, que es digamos, el de peor, el que necesito más energía y por ende un mayor exceso para que pueda combustionar de manera lo más perfecta posible. Ese exceso viene dado por esta definición. La cantidad real menos la cantidad mínima, que es la que acabo de obtener, dividido la mínima, me da la definición de lo que es el exceso. ¿Ya? Si entonces yo coloco esta ecuación de otra manera, digo, bueno, la cantidad real que voy a utilizar va a ser la mínima más un exceso multiplicado por la cantidad mínima de aire. Entonces, haciendo un trabajito ahí, me queda 1 más E, saco factor común, el WA mínimo, y me refiero a este coeficiente como el coeficiente de exceso de aire, que no es más que simplemente el 1 más E, ¿ya? Coeficiente de exceso de aire. Quiere decir que finalmente yo voy a poder obtener la cantidad real de aire como N por la cantidad mínima.
¿Bien? Entonces, ese ya vamos a ver más adelante que va a depender de los combustibles y hay una serie de valores que se dan como un valor aproximado para gases líquidos y sólidos. Entonces multiplico N por la ecuación de antes y me queda toda esta ecuación que es finalmente la cantidad, la masa real de aire seco. ¿Por qué dijimos seco? Porque resulta que el aire nunca viene de una manera seca completamente y contiene una cierta humedad. ¿Bien? Entonces vamos a hacer primero una serie de pasos matemáticos que es, si yo quiero, en vez de calcular masa de aire, quiero pasar a volumen de aire, ¿bien? Yo multiplico por el volumen específico, o lo mismo, lo que es lo mismo decir, el peso del aire dividido la densidad me da el volumen de aire necesario, ¿bien? Pero estas son las condiciones las condiciones en las condiciones normales, ¿bien? Si yo quisiera a otro valor de temperatura, es decir, diferentes a una atmósfera y 0 grados centígrados, utilizo la ecuación de los gases ideales. Eso lo hago aquí. Digo, bueno, la cantidad de sustancia aérea es la misma, lo que cambia son las condiciones de presión y de temperatura y de volumen. Entonces hago esa correlación, estas son las correlaciones en condiciones normales, y despejo cuál sería tener el volumen de aire en otra condición de temperatura. Por ejemplo, 200 grados centígrados y que la presión no fuera una atmósfera, sino 2,5 atmósferas. Entonces eso me permitiría a mí tener no la masa, sino el volumen de aire. Hemos pasado a calcular volumen de aire y lo hacemos utilizando esta correlación que es la de gas y gas. Bien, una vez que hacemos todos esos procedimientos matemáticos, finalmente decimos que la cantidad de aire en las condiciones de T y P diferentes a las normales van a ser el coeficiente de exceso por el volumen de aire mínimo. ¿Bien? Ahora, hasta aquí venimos hablando siempre de que el aire está seco. Eso no es así, porque ya dado que el aire siempre contiene algo de humedad, dependiendo de cuál sea el ambiente y dónde esté localizada la industria o el emprendimiento que yo en el que esté trabajando. Eso implica una diferencia entre el 1 al 3% del aumento de los gases residuales como agua, vapor, que salen en la chimenea. Esa cantidad, esa diferencia, yo la calculo a partir del factor de corrección F, ¿bien? Y que se calcula de la siguiente manera. Hay una ecuación práctica que utilizamos y que va a ser que el F va a ser 1 más la humedad relativa, la presión del vapor sobre la presión del aire seco. Esto es la humedad relativa, esto es la presión parcial del vapor de agua en el aire húmedo. Y esta es la presión parcial del aire seco en el aire húmedo. Entonces, para esta relación de presiones también hay una relación práctica en función de la temperatura ambiente y que están expresadas en grados centígrados. Entonces, la relación de la presión de vapor a la presión de aire seco la calculo con esta expresión. Aparece la temperatura del aire elevado a 1, la temperatura del aire elevado al cuadrado, y eso me permite finalmente llegar a una expresión que es esta, ¿ya? Y reemplazando, ¿viste la que tenía antes? Reemplazo lo que es el valor de F, acá lo que es el valor del peso para pasar a volumen, aquí es igual, y multiplico para cambiar las condiciones de temperatura y de presión. Es decir, yo voy a calcular la cantidad de aire expresado en masa, o puedo calcular la relación volumétrica, es decir, metros cúbicos a kilos de combustible. ¿Bien? Bien, vamos a hacer un alto, cosa que esto no sea tan aburrido. Esto lo vamos a
¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí se escucha bien. Ah, bien, sí, volvió de Sí, nuevo. profe. Pero parece que la conexión está re inestable hoy. Profe, Sí, lo que puede hacer a la hora de compartir es dejar de compartir la camarita, capaz que de esa sí, manera, compartiendo una sola fuente, ahí no, sí, no sí, abarca sí, toda la tendría banda que, y no se hace tan sí, extenso. tendría que haber, es verdad, Nicolás, tendría que haber detenido el video. Cuéntenme, ahora lo detengo, cuéntenme más o menos desde dónde nos perdimos. ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí se ve. Bien, perdimos bastante, creo yo, en algún punto se perdió y Yo creo que sí y llegamos empezó a hasta acá. decir, llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, estas dos expresiones son las importantes. Esta, la del peso, si es que me piden la relación de kilogramos aire por kilo de combustible, que sería en términos de masa, fíjense. Ahora bien, me pueden pedir la relación volumétrica, es decir, cuántos metros cúbicos de aire por kilo de combustible. Los combustibles líquidos y sólidos van a venir en unidades básicas. Y el aire es probable que yo tenga un compresor, tenga que comprar un compresor, entonces a lo mejor la unidad sería metros cúbicos de aire. Entonces, todo esta expresión son importantes las horas de cálculo que, por ejemplo, vamos a hacer. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que van a hacer ustedes en el práctico. Profe, no se escucha nada. De nuevo. Profe, yo no veo ya la pantalla que estaba presentando. No. ¿Se escucha? Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí.
Me sigue saliendo, bueno, un cartel, pero ustedes, alguno de ustedes avísenme cuando no se escuche o que ustedes tengan algún problema. Ahora me sigue saliendo, digamos, que el audio está mal. Bien, vamos a avanzar, díganme, por favor, cuando no esté bien esto. Bien. Entonces, ustedes van a trabajar en, por ejemplo, este ejercicio, y que es un combustible que es un residuo sólido urbano, ¿ya? Es un combustible no convencional, digamos, ¿no? Y me dan el análisis elemental, la cantidad de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, la cantidad de nitrógeno que tiene y una cierta cantidad de cenizas. Entonces dice, si el combustible se quema completamente utilizando un exceso del aire del 70%, determine los metros cúbicos de aire por kilos de combustibles utilizados en la combustión. Entonces, refiriéndonos al apunte que teníamos hace rato de combustión, efectivamente, yo voy a hacer uso de esas ecuaciones que tengo en el apunte para poder calcular la masa de aire húmedo y finalmente el volumen de aire húmedo con exceso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo aquí les estoy presentando una forma de trabajo. No necesariamente es la que ustedes van a adoptar completamente, pero es un modo de calcular. Entonces, primero el esquema va a ser colocar todos los datos que yo tenga para el cálculo. ¿Bien? El primero de ellos es, por supuesto, esto que estoy mostrando, la composición que tengo del combustible. Entonces coloco todos los componentes que tiene ese combustible y hago una pequeña verificación. Esta verificación es importante y les cuento por qué razón, y es que yo a veces me puedo equivocar al colocar alguna de estas composiciones, y entonces me estoy pasando de la fracción en 1, ¿ya? Que debe ser, obviamente, la suma de todas estas fracciones debe ser igual a 1. ¿Bien? Entonces la coloco así como una restricción, como una verificación de la suma de sus componentes. Puede ser que la utilicen tanto por 1 o que la pueda utilizar en tanto por 100. ¿Bien? Una de las cosas que yo hago aquí arriba es colocar cuánto es el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. ¿Ya? El poder calorífico inferior, como ustedes han visto, es el que utilizo en los cálculos relativos a la combustión, porque en las reacciones de combustión y en la chimenea, los gases de combustión salen a una temperatura elevada. Quiere decir que los productos de la combustión no vuelven a la temperatura inicial del combustible y del aire, de tal manera que el agua que salga, que yo pueda aprovechar, digamos, la energía de vaporización del agua. ¿Bien? El agua sale como un componente gaseoso más en esos gases de la chimenea. Por lo tanto, a efecto de los cálculos de la combustión, yo voy a utilizar el poder calorífico inferior. Yo aquí puse otra fórmula que está en la bibliografía, en los libros, que es una ecuación de Double, como para comparar si la que tienen ustedes en el apunte de combustión es parecida o da un valor similar. En este caso, fíjense que hay una pequeña variación, pero está dentro del orden. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los otros datos que yo tengo que colocar? Por un lado, tengo los datos de la temperatura de salida de los gases, el ambiente, si me dan qué presión está trabajando el sistema, la humedad relativa. Por ejemplo, este es un dato que saqué hoy de la humedad relativa ambiente de Salta. ¿Bien? El exceso, me lo están dando por dato, es el 70%.
¿bien? Comúnmente en los combustibles sólidos, yo puedo llegar a usar hasta un 60% de exceso. En este caso, fíjense que al ser un residuo sólido que estoy utilizando combustible, incluso estoy utilizando un poco más de exceso. ¿Bien? Bueno, estoy poniendo que la temperatura del aire es 20, pero por ejemplo un día como hoy la temperatura es de más de 30, seguramente. ¿Bien? Bueno, y la temperatura del combustible quiere decir que estoy alimentando tanto el aire como el combustible a temperatura ambiente. Bien, y aquí están los cálculos relativos a la combustión que yo debo hacer con la primera parte del apunte, que es la que estuvimos viendo. Sacar cuánto primero, un poco para ejercitarnos, cuánto tengo que requiero de oxígeno para quemar carbono, hidrógeno, azufre, y le resto la cantidad de oxígeno que venga en la composición, ¿ya? Y lo calculo. Bueno, ¿cuánto necesito de aire? Es la cantidad de oxígeno que saqué antes dividido 0,232. Bien. Luego digo cuánto es, acá está el valor, lo calculo, cuánto es en volumen, ¿no? En volumen, yo aquí estoy haciendo en las condiciones normales, ¿ya? Y luego calculo el valor de F, ¿bien? El valor de F, que es la humedad del aire, calculo P sub B sobre P sub A F, que es la ecuación que vimos recién, coloco cuánto vale N, que era el coeficiente de exceso, y aquí ya estoy calculando la masa de aire seco primero y la masa de aire húmedo después con exceso, es decir, aplicándole la humedad y aplicándole, fíjense que aquí ya tengo con exceso, es decir, ya le apliqué el 1.7 que tengo aquí arriba, y finalmente cuánto tengo de volumen, lo anterior era masa, y ahora cuánto tengo de volumen de aire húmedo, si es que me están pidiendo como metros cúbicos de aire por kilo de combustible, que es como tiene la consigna. No sé si la ven ahí, la voy a poner en rojo y en negrita. ¿Ya? Determinar los metros cúbicos de aire por kilos de combustible utilizados en la combustión. ¿Ya? ¿Se ve hasta ahí? Voy a dejar de compartir un rato. ¿Hasta ahí se entendió? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a que ustedes puedan hacer ese ejercicio utilizando el apunte. A ver, yo voy a salir de pantalla completa. ¿Bien? Y les voy a copiar en el chat para que ustedes empiecen a trabajar ahí un poco. Van buscando las ecuaciones que necesitan para calcular. Yo ahí les cuelgo el número antes que ustedes vayan buscando las ecuaciones. No se le escucha nada. ¿No se me escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Ustedes ya bajaron el apunte ahí de combustión? Sí.
¿Me escuchan? Por ahí. Muy cortado, amor. Sí, muy mal. A ver, yo ahí en el chat estoy ahora tratando de subirles el archivo. Estoy compartiendo el internet del celular un poco más estable, digamos. Que no, está muy feo el internet. Bien, ya por ahora, sí, por ahora estamos aquí intentando. Fíjense que ahí lo pueden tener. ¿Me escuchan ahora? Hola. Se la sigue escuchando cortado, profe. Muy, muy mala la conexión. Tenemos problemas, o sea, me sale un cartel de vez en cuando que mi conexión es inestable. Sí, les voy a escribir ahí por el chat.
Hola, ¿me escuchan? Ahora se escucha un poco, ¿no? ¿Se escucha mejor o está cortado? Se escucha mejor. Bueno,
Sí, ahí yo les explicaba que estaba usando los datos, usé la red de la casa, pero dice, ahí no pude mejorarlo. Bien. ¿Pudieron tener el práctico? Si no, yo ahora ya se los mando de nuevo por acá. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen, el práctico. ¿Bien? Profesora, Dígame. los que están con celular no lo pueden ver. No hay paso mismo en el celular. Pero en la computadora sí lo puedo ver al archivo TP2. Perfecto. Ahora mismo también lo voy a poner en la red, pero les cuento que tengo muy mala señal hoy, o sea, en cualquier momento ya lo cuelgo. Estoy volviendo a entrar a la red. Antes de empezar a mostrar el otro ejercicio, quiero ver si es que se los puedo colgar a los demás que no pueden tenerlo por el teléfono. Voy a poner una pestaña más y la voy a editar a esa sección. Voy a ponerles ahí el TP2 para que no se confundan y no entren en otro lado. Díganme cuando lo estén viendo a la gente que está mirando el Moodle. Díganme si me están escuchando, para que yo pueda compartirles la segunda parte del problema. Sí se escucha, profe. Se escucha. Bien, ahí en lo que no están pudiendo bajarlo desde aquí, desde el chat, está en la plataforma Moodle el trabajo. Está en la pestaña que dice TP2 combustión. Bien, entonces les comparto ahora la pantalla para que veamos el siguiente problema. Bien. Díganme cuando ustedes lo estén viendo. ¿Ya se ve? Sí, profe, se ve ahí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar. Lean, por favor, alguien lea en voz alta la consigna del ejercicio 2, un poco también para yo tener el feedback ese de que se esté escuchando bien. A ver, voy a hacer así ¿cómo se llama? Un sorteo. Alguien que se llame, a ver, vamos a decir, voy a elegir uno de aquí de la lista, de los participantes. Emanuel Pereira está presente, ¿verdad? Hola, Emanuel. Emanuel. Si no, pasamos a otro. A ver, Florencia Correa.
¿Me escucha? Sí, profe, ahí la escucho. Bueno, ¿te animas a leer el enunciado del ejercicio número 2? Sí. Dice 9 toneladas por hora de un combustible sólido cuya composición en peso es carbono 82%, azufre 3%, oxígeno 3%, nitrógeno 1%, hidrógeno 5%, agua líquida 5%, cenizas 1%, se alimentan a un quemador. Determine A, la relación aire-combustible en masa de aire sobre kilogramos de combustible y relación volumen aire sobre kilogramos de combustible. B, el volumen de los gases de combustión si el exceso de aire es del 35%. Y C, ¿cuál es la masa total alimentada al quemador? Aire más combustible sólido. Bien, bien, entonces de lo que acaba de leer la compañera, fíjense que ahora nos dan un valor de caudal de combustible sólido que se está alimentando al quemador, me están diciendo la composición del combustible, fíjense que tiene carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, tiene agua y tiene ceniza, ¿bien? O sea que tenemos ahí casi todos los componentes que veíamos recién en el apunte. Y lo que me piden primero es la relación masa de aire por masa de combustible. ¿Ya? La masa de aire necesaria por kilo de combustible. También me piden la relación volumétrica, es decir, aire por kilo de combustible. B, el volumen de los gases de combustión, es decir, cuáles son todos los gases que se producen si el exceso del aire es del 35%. ¿Ya? Y como otro inciso, ¿cuál sería la cantidad total alimentada? ¿Ya? La primera parte, que es la parte A, ya acabamos de ver toda la parte del apunte que nos permite calcular tanto esa relación en masa como la relación aire a kilogramos de combustible. Entonces nos vamos a centrar en esta parte, en la parte B, si me dan que se utiliza un exceso del aire del 35%. Entonces, como siempre, yo coloco, digamos, antes en la primera parte del problema, todo lo que son los datos, ¿no? Los componentes, la verificación esta de que toda esta composición que yo tenga acá me da 1, ¿ya? Calculo el poder calorífico superior. Recuerden que también tengo que calcular el poder calorífico inferior, ¿no? Eso lo hacen ustedes como una parte ya del problema, que recién lo van a poder comenzar lo van a necesitar probablemente en el problema que sigue, creo yo, que es cuando tienen que calcular el rendimiento y la temperatura de la llama. Es posible que ahora todavía no lo utilicen. Bien, luego viene todo lo que es relativo a las corrientes, es decir, cuál es la temperatura de los gases de salida, la temperatura ambiente, la presión, la humedad y el exceso, bien, acá está el 35%, y que estoy tomando que están alimentados a 20 grados centígrados. ¿Bien? Toda esta parte, bueno, ya la vimos, y no van a tener problemas en volver a hacer el cálculo que repasamos hace rato con el apunte. Y todo eso es hasta aquí, más o menos. A ver, hasta el cálculo de F. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga la masa de aire con exceso y seco, ¿ya? Que es el cálculo de esto, voy a calcular la cantidad de aire total necesario. Aquí ya estoy contestando, por ejemplo, el inciso número 6. Si yo aquí tengo la relación masa-masa, al multiplicar por el caudal de combustible que se está alimentando al quemador, yo entonces ahí voy a obtener, multiplicando por el caudal, voy a obtener la cantidad de masa de aire total. ¿Ya? ¿Cómo calculo la masa total alimentada? Pues bien, yo tengo el dato ya de la masa de aire total, más el caudal
de combustible que alimento, que acá lo estoy poniendo, fíjense, en kilogramos hora, entonces la suma de esos dos ya me permite contestar el inciso número D, si es que es así. A ver, voy a corroborar aquí arriba. El C, ¿no? El C me está preguntando cuál es la masa total alimentada al quemador, la masa de aire, más la masa de combustible sólido. La masa de combustible sólido es un dato, ¿bien? Son 9 toneladas o 9.000 kilogramos hora. Lo pongo en esas unidades justamente porque estoy trabajando todo en kilos. Y entonces esa masa más la masa de aire que estoy calculando más abajo en el problema me permite saber el total. Espérenme un segundito que ahora tengo problemas de energía. Voy a conectar la computadora. Bien. Una vez que tengo ese valor de la masa de aire total, que es multiplicado por el caudal del combustible, ya tengo este valor total que me da la masa. Yo lo voy a pintar todo en amarillo. Es el inciso, el último inciso que me pregunta. ¿Bien? Profesora, Bien. Disculpe. Sí, dígame. Ahora tenemos clase y tenemos evaluación por tema de formulación. Ah, bien, bien, perfecto. Disculpe. Me estaba preocupando, pensaba que teníamos más tiempo de lo que es.